Excelente día, mi nombre es Néstor y voy a hablarte de un capítulo más del libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. En esta ocasión, Dale Carnegie nos dice que permita que la otra persona sea quien hable más, como consejo, como recomendación, como estrategia para la inteligencia social. Recordá siempre que detrás de cada conducta humana hay una creencia. Esto es una creencia con la cual tenés que estar de acuerdo para poder cambiar tu conducta. La creencia es: permita que la otra persona sea quien hable más. Opera bajo esta creencia. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a este costoso error. Dejemos que hable la otra persona, ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas, permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla, pero no lo hagamos, es peligroso, no interrumpamos a la otra persona cuando estemos en desacuerdo. No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclamen expresión. Alentémosle pues a expresar del todo sus ideas. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles de los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. 3 fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles y a cada fabricante se le había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar por última vez la obtención del contrato. Ricardo, representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de laringitis muy fuerte y cuenta lo siguiente: cuando me llegó el turno de reunirme con los directores en conferencia, había perdido la voz. Apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala donde me encontré ante el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía. Yo hice un valiente esfuerzo por hablar, pero de mi garganta no salió más que un chillido. Estaban todos sentados en torno a una mesa, de modo que escribí en un trozo de papel lo siguiente: señores, he perdido la voz, no puedo hablar. Yo hablaré por usted, dijo el presidente. Así lo hizo, exhibió mis muestras y ensalzó sus ventajas. Se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía, y el presidente, como hablaba por mí, tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír, asentir con la cabeza y hacer unos pocos gestos. Como resultado de esta conferencia extraordinaria se me concedió el contrato, que significaba la venta de 1.000.000 de metros de tejidos para tapizados, con un valor total de $1.600.000, o sea, el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz, porque tenía ideas erróneas de todo el asunto. Solo por este accidente descubrí cuánto beneficio rinde a veces que el interlocutor sea el que hable. Las relaciones de Bárbara con su hija Laura se estaban deteriorando rápidamente. Laura, que fue siempre una criatura quieta y complaciente, se convirtió en una joven hostil. Bárbara le hablaba, la amenazaba y la castigaba, pero sin lograr nada. Así que Bárbara cuenta lo siguiente: me di por vencida. Laura me desobedeció y dejó la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando retornó a la casa, yo estaba por gritar por 1000ª vez, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente le pregunté: ¿por qué, Laura? ¿Por qué? Ella notó mi estado de ánimo y en voz calmada respondió: ¿de verdad querés saber? Yo afirmé con la cabeza y comenzó a hablar. Yo jamás la escuchaba, siempre estaba ordenándole lo que debía hacer. Cuando ella quería contarme sus pensamientos, yo le interrumpía con más órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba no como una madre dominadora, sino como un confidente, un escape por toda la confusión que sentí en sus años de crecimiento. Y todo lo que yo estuve haciendo fue hablar, cuando lo que debía hacer, de hecho, era escucharla. Desde ese momento la dejo hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestras relaciones han mejorado inconmensurablemente. Ella es ahora otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario apareció un gran anuncio en el que se pedía un hombre de capacidad y experiencia. Rodrigo respondió al anuncio.
Antes de ir, pasó varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final declaró francamente: sería para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años sin muchos recursos, ¿no es cierto? Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios con $450 y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las burlas ajenas, cómo trabajaba los domingos y feriados de 12 a 16 horas por día y cómo triunfó al fin, contra todas las probabilidades, hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e informaciones. Estaba orgulloso de esa historia y pasó un rato espléndido contando su actuación. Por fin interrogó brevemente a Rodrigo acerca de su experiencia. Llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo: creo que este es el hombre que necesitamos. Rodrigo solo se había tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón, demostró interés en los demás y por sus problemas, lo alentó a hablar de él y así causó una impresión favorable. Matías tenía el problema opuesto, nos contó esto: cuando éramos una firma pequeña no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados, como hospitalización, seguro médico y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera les damos tantas facilidades de trabajo como nuestros competidores más importantes, por cuanto no podemos publicitar su trabajo. Agustín tenía el carácter y la experiencia que necesitábamos para este puesto, y lo entrevistó primero a mi ayudante, quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo. Cuando entró en mi oficina, parecía ligeramente desalentado. Yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse con mi firma, que era el de ser un contratista independiente y en consecuencia no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esta ventaja y poco a poco empezó a sacarse de encima las ideas negativas con que había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si estuviera hablando para mí mismo. Por momentos me sentía tentado a agregar algo, pero cuando la entrevista llegó a su fin, sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma. Al escucharlo con atención y dejarlo que hablara, sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y los contras, y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. Lo contratamos, y desde entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes de escucharnos hablar de las nuestras. ¿Estás de acuerdo? De lejos, la más querida de las consejeras de colocación de una agencia de personal era Julieta, pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses en la agencia, Julieta no tenía un solo amigo entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y de todo lo que había logrado. Cuenta Julieta lo siguiente: yo era buena en mi trabajo y estaba orgullosa de ello, pero mis colegas, en lugar de alegrarse de mis triunfos, parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por esta gente, de veras quería que fueran mis amigos, así que empecé a hablar menos sobre mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos también tenían cosas de qué jactarse, y les entusiasmaba más la idea de hablar sobre ellos que de la de escucharme a mí. Ahora, cuando nos reunimos a charlar, les pido que compartan sus alegrías conmigo y solo menciono mis logros cuando ellos me preguntan. Jactarte de tus logros no te ayudará a atraer personas. Elogiar los logros de los demás, sí. Para cada persona, uno mismo es la persona más importante. Siempre. ¿Estás de acuerdo?